Bienvenidos un día más a los estudios con el método inductivo de Segunda de Reyes. Hoy vamos a estudiar el capítulo 4. Para nosotros es una alegría estudiar versículo por versículo y cada vez que nos reunimos, Dios a través de su palabra trae el tema para cada estudio. Hace unos días estuve un poco revisando la historia de la mitología griega. Si ustedes recuerdan que tiene muchos dioses, y se dice que antes de conquistar lo que se llamaría Troya, uno de esos dioses pidió que se sacrifique a la hija de uno de esos reyes. Y cuando sacrificaron a una adolescente, al final ellos podían tener la victoria. En nuestro país tenemos lo que se llaman los dioses, en minúscula obviamente, que los llaman los apus. Los incas tenían los apus. Hoy hay personas que todavía hacen este tipo de ritual, lo que se llama pagar la mesa o pagar a la Pachamama, la tierra, o pagar al Apu, es decir, muchos de sus dioses, de lo que nosotros también tenemos en los incas, exigían ofrendas, pedían ofrendas. Y si uno no lo hacía, si una persona que cree en eso no lo hacía y de la forma correcta, todo ese año iba a tener desgracias en su campo, en la chacra, en sus animales y aún en su familia. ¿Es Dios el de la Biblia, el Dios creador, el Dios hecho humano, es el mismo que esos dioses? Hay muchas personas que están confundidos. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué está haciendo Dios en medio de esta situación difícil, de dolor, de muerte, de tristeza y es más, de pérdidas económicas? ¿Quién es Dios? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Cómo es Dios? Son las preguntas que muchas personas hoy se hacen. Y cuando miramos este capítulo de Segunda de Reyes, vamos a encontrar algunas respuestas y vamos a poder descansar en el amor y la misericordia de Dios. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en este momento. Gracias por tu palabra, gracias porque eres bueno con nosotros. Háblanos a través de estos versículos, enséñanos, dirígenos y sobre todo corrígenos en nuestros pensamientos porque muchas veces no están conforme a tu palabra. Usa mi vida para compartir de ella en esta hora. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Elías, el profeta que fue enviado para la nación o el reino del norte, Israel, a este rey malvado, Acab y Jezabel, cuando lo persiguieron y querían matarlo, él no está. Él ha sido llevado en un torbellino al cielo y ha dejado a Eliseo, su discípulo, y Eliseo entra en acción. Son los momentos de reinado de Ocosías y ahora Eliseo va a hacer algo muy interesante. Así que este capítulo lleva el título Eliseo, un profeta de milagros. Y vamos a ver dos partes, del 1 al 37. Eliseo ayuda a una viuda y a una mujer estéril. Del 38 al 44 vamos a ver Eliseo ayuda con milagros relacionados a la provisión de comida. Y a medida que yo paso, las diapositivas van a salir los títulos y las subdivisiones de cada párrafo que vamos a estudiar. Dice el versículo 1, la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto, y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Apenas empezamos el primer versículo y entendemos el conflicto, el problema. Esta comunidad de los profetas o este lugar de profetas fundado por Elías eran siervos de Dios que se dedicaban a transmitir las palabras del Señor. Obviamente vemos ahora una mujer que ha quedado viuda y por qué nos preguntamos por qué sus hijos tendrían que ir como esclavos. Bueno, la ley dice en Éxodo 21,
Versículo 2 al 6. Si alguien compra un esclavo hebreo, éste le servirá durante 6 años. Pero en el 7º año recobrará su libertad sin pagar nada a cambio. Si el esclavo llega soltero, soltero se irá. Si llega casado, su esposa se irá con él. Versículo 4. Si el amo le da mujer al esclavo, como ella es propiedad del amo, serán también del amo los hijos o hijas que el esclavo tenga con ella. Así que el esclavo se irá solo. 5. Pero si el esclavo llega a declarar: yo no quiero recobrar mi libertad, pues le tengo cariño a mi amo, a mi mujer y a mis hijos, el amo lo hará comparecer ante los jueces, luego lo llevará a una puerta o al marco de una puerta, y allí le horadará la oreja con un punzón, y así el esclavo se quedará de por vida con su amo. En Deuteronomio 15, 12 al 18 también habla acerca de este punto. La idea es que era posible, según la ley, cuando había una deuda que no se podía pagar, pero era su compañero. Y encima de esto estaba el espíritu de la ley de perdonar las deudas, y obviamente ya quedaba poco tiempo y se podía perdonar. Y eso es lo que se llamaba el espíritu de la ley, que Jesús muchas veces atacó y estuvo en contra de aquellos líderes religiosos que se aprovechaban de la ley, porque ustedes saben que hay un dicho: echa la ley, echa la trampa. Así que el acreedor de esta mujer no estaba actuando en el espíritu de la ley de Dios, porque no tiene dinero. Miren, es viuda, se queda con sus 2 hijos. Él se está aprovechando de esta situación. Debería de haber mostrado un poco más de misericordia frente a esto. Pero bueno, no lo mostró, y ese es el asunto. Versículo 2. ¿Y qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Versículo 3. Eliseo le ordenó: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedes. 4. Luego entra a la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y, a medida que las llenes, ponlas aparte. 5. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. 6. Cuando ya todas estuvieran llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más, y él respondió: ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. Es interesante este momento que estaba mostrando las escrituras. Vemos a una mujer viuda con necesidad. Vemos al profeta ayudando a esta mujer y le da una tarea, y encontramos siempre el factor divino. Es Dios bendiciendo, es Dios obrando con milagros. Y el factor humano, ¿y cuál sería? Ve y préstate vasijas, ve y consigue vasijas. O sea, la mujer tenía que tener el trabajo de ir con sus vecinos o con las personas que estaban cerca de ella y buscar la mayor cantidad de vasijas. Pero también tenía que tener buena relación, diríamos, social, amical, con las personas que estaban a su alrededor para que le presten. Es interesante todo esto, el factor humano, cómo uno debe de hacer. A pesar de que podemos ver la bendición de Dios y cuando Dios bendice y hace milagros, pero siempre también vemos en la Escritura esta parte, el factor humano. Y es claro estos versículos. Cuando dijo: ya no hay más jarras, se acabó el aceite. Y siempre las personas se preguntan: ¿y qué hubiera pasado si hubiera tenido más vasijas? Pues el aceite no cesaba. Pero hasta donde consiguió, hasta donde obtuvo otras vasijas, ahí se terminó. ¿Qué nos quiere enseñar el escritor de Reyes? Mire, cada uno tendrá lo que en su medida de fe desea tener. El perezoso no obtiene nada y se queja de todo, pero en cambio el proactivo obtiene más de lo que imagina, y Dios bendice su perseverancia, como dice en Efesios capítulo 3, versículo 20. Al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros.
Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y Dios sigue actuando hoy de la misma forma. En el tiempo de Pablo, las personas dejaron de trabajar y querían simplemente esperar, bueno, Cristo viene, o pensaban, como hay comidas fraternales, como hay coinonía, como hay comida en las casas de los hermanos o en el lugar donde se congregaban, empezaron a tener una vida ociosa. Y Pablo dice, no deben de ser ociosos. Cada persona debe de trabajar. No debe de comer aquel que no ha trabajado. Y ojo, hay una diferencia en el trabajo remunerado y el trabajo que tienes que hacer cada día. Hay personas que dicen, yo ahora ya no tengo trabajo. ¿Y qué haces? Me quedo todo el día y mirando televisión, sin hacer nada, mientras que la casa está desordenada, mientras que está lleno de polvo, mientras que hay tantas cosas por hacer, pero dices que no tengo trabajo. Hoy muchas veces se ha considerado, mire, un trabajo remunerado como es la única forma de trabajar. Lo que está diciendo Dios es que el trabajo es algo que honra a Dios, el que hacer las cosas, o los quehaceres de la casa, o los quehaceres de la vida cotidiana. O sea, tenemos que tener una vida proactiva. Ya dedícate a estudiar, ya dedícate a armar algo, o a hacer algo, o a limpiar algo, a arreglar algo. Esto es lo que estaba diciendo siempre. Basta que tú puedas conseguir un trabajo remunerado, bueno, pero el que no trabaje, que no coma. Esta viuda pidió la ayuda de Dios y el profeta le dijo, ahora tú tienes que hacer. La viuda hizo y Dios bendijo su esfuerzo, igual que hoy bendice el esfuerzo, el trabajo de cada uno de nosotros. Versículo 7. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios quien le mandó. Ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas, y con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Miren cómo va la provisión de Dios. La provisión de Dios no llegó el dinero a su mesa, no. Ella tuvo que ir, conseguir las jarras. Ella tuvo que llenar, ella tuvo que trabajar. Eso es trabajo. Y ahora tiene que ir y vender. Ese es otro esfuerzo. Y obviamente va a ser remunerado porque va a haber dinero y Dios bendice a una mujer proactiva, a una mujer que busca al siervo y que Dios ayuda en cualquier situación. Ese es el Dios personal, el Dios que ama a esta mujer y ayuda a través del profeta. Y vamos a ver la segunda historia. Del 8 al 17, una mujer estéril recibe su hijo por ayuda del ministerio de Eliseo. Dice el 8, un día cuando Eliseo pasaba por Sunén, cierta mujer, ahora es diferente, de buena posición, le insistió que comiera en su casa. Desde entonces, siempre que pasaba por ese pueblo, comía allí. Ahí vemos el reino de Israel, ahí está Eliseo y ahí está Sunem. Y siempre que pasaba, dice que Eliseo podía comer ahí. Versículo 9, la mujer le dijo a su esposo, mira, yo estoy segura de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. Acá vamos a ver algo muy interesante. Y es el contraste que el escritor nos pone. Una mujer en necesidad, una mujer endeudada, pero una mujer decidida, una mujer que busca ayuda en el profeta. Pero acá vemos una mujer acomodada económicamente, si lo podríamos decir, una mujer que tenía una buena posición y es lo opuesto de la otra mujer, pero aparte es una mujer totalmente diferente. Es una mujer que hoy podríamos realmente resaltar muchas virtudes, porque es la mujer quien toma la iniciativa de invitar o de darle comida, hospedaje al profeta. Y ella dice, estoy seguro que este hombre siempre es un hombre santo de Dios. ¿Saben cómo se llama estas cualidades? Es la generosidad y la hospitalidad. La generosidad de dar o compartir lo que tienes, y la hospitalidad es darle alojamiento o hacerle sentir como en casa a una persona. Porque la hospitalidad no solamente es agarrar y decir, oye, ya te tiro un colchón al piso y duerme como puedas y come donde sea. No, la idea de la hospitalidad es hacerle sentir bien, hacerle sentir como en casa a esa
persona. Estas dos características también se ven en el Nuevo Testamento y justamente Pablo dice que aquellos que quieren ser obispos o quieren estar dentro del ministerio sirviendo, también tienen que ser hospitalarios y también tienen que ser generosos. Y esta mujer muestra estas cualidades y vamos a ver qué otras cualidades encontramos. Versículo 10 dice, hagámosle un cuarto en la azotea y pongámosle allí una cama, una mesa con una silla y una lámpara. Y de ese modo, cuando nos visite, tendrá un lugar donde quedarse. Miren qué hospitalaria la mujer. Le va a poner todo. Hoy día, si sería en nuestro contexto, diría, le voy a poner una cama, le voy a poner wifi, agua caliente, no sé qué, ¿no? Una mesita, su cocina o su café. Bueno, para mí, cafetera tiene que haber. Si no hay café, bueno, ya aguanto, pero cafetera, va a poner todo lo que necesita, utensilios para cocinar. O sea, las características de una mujer que piensa en los detalles de cómo podría estar cómodo el hombre de Dios, Eliseo, y ahí le prepara, toma la iniciativa, invierte, trabaja, es hospitalaria, y versículo 11 dice, en cierta ocasión Eliseo llegó, fue a su cuarto y se acostó. 12, luego le dijo a su criado Giesi, llama a la señora. El criado así lo hizo y ella se presentó. 13, entonces Eliseo le dijo a Giesi, dile a la señora, te has tomado muchas molestias por nosotros, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que le hable al rey o al jefe del ejército en tu favor? Pero ella le respondió, yo vivo segura en medio de mi pueblo. 14, Eliseo le preguntó a Giesi, ¿qué puedo hacer por ella? Bueno, contestó el siervo, ella no tiene hijos y su esposo ya es anciano. 15, llámala, ordenó Eliseo. Giesi le llamó y ella se detuvo en la puerta. 16, entonces Eliseo le prometió, el año que viene por esta fecha estarás abrazando a un hijo. No, mi señor hombre de Dios, exclamó ella, no engañe usted a su servidora. 17, en efecto la mujer quedó embarazada y al año siguiente por esa misma fecha dio a luz un hijo, tal como Eliseo se lo había dicho. Miremos ahora algo muy interesante. Un hombre anciano, una esposa joven, una esposa con muchas características muy, muy relevantes y cualidades básicamente que se ven, hospitalaria, generosidad, con dinero, pero también que no era como la otra mujer que fue y le dijo, Señor, ayúdame, mira, mis hijos lo van a poner como esclavos, sino cuando Eliseo le dice, ¿qué puedo hacer por ti? Y ella dice, la verdad es que no tengo necesidades como la otra mujer. Tengo todo. En mi pueblo vivo bien, me respetan. Entonces Eliseo dice, pero ¿qué puedo hacer por ella? Es porque cuando hay generosidad, es que cuando hay hospitalidad, fácilmente tú quieres retribuir. Se gana más, se logra más siendo generoso, hospitalario, que siendo tacaño y siendo una persona así como yo les digo, que no quiere ayudar a otras personas. Cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios es generoso, de por sí tú quieres decir, oye, gracias, ¿qué más puedo hacer por ti? Pero cuando una persona es duro, recio, rígido, diríamos antagónico, pendenciero, es como, yo no quiero ni estar contigo. El profeta sentía en su corazón y dijo, bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Entonces, es interesante que ella no dice su necesidad real. Muy recatada, muy guardada, una mujer que no expresaba quizás esa vulnerabilidad como la otra mujer. Entonces, al decirle con Giesi, bueno, vamos a darle algo que sí realmente ella estaba buscando, quizás su esposo anciano, ella no podía tener hijos, estéril, pero vas a tener un hijo. Y ella dice, no se juegue así, profeta, no se juegue así, porque ya intentaron todo. Una mujer con dinero intentó todo para tener hijos. Hoy día hay personas igual, para tener hijos hacen de todo y al final a veces no lo tienen. Entonces dijo, no lo hagas. Y el profeta dijo, vas a hacerlo.
al próximo año vas a tener tu bebé. ¿Y sabes por qué? Porque Dios bendice la generosidad y hospitalidad del pueblo de Dios para con sus siervos. Ese es algo muy importante. Dios bendice, Dios siempre bendice. Dios no es deudor de nadie. Aquellos que ayudan a los siervos de Dios, Dios recompensa, Dios siempre bendice ese corazón generoso y hospitalario. Del 18 al 37, el hijo de la mujer estéril, miren, regresa a la vida. ¿Qué pasó? El niño creció y un día salió a ver a su padre que estaba en los segadores. 19, de pronto exclamó, ¡ay, mi cabeza! ¡Me duele la cabeza! Y el padre le ordenó a un criado, llévenselo a su madre. Probablemente era por la insolación de esa zona, el calor. 20, el criado lo cargó y se lo llevó a la madre, la cual tuvo en sus rodillas hasta el mediodía. A esa hora, el niño murió. 21, entonces ella subió, lo puso en la cama del hombre de Dios y cerrando la puerta, salió. 22, después llamó a su esposo y le dijo, préstame un criado y una burra, enseguida vuelvo. Voy deprisa a ver al hombre de Dios. 23, ¿para qué vas a verlo hoy? Le preguntó su esposo. No es día de luna nueva ni sábado. No importa, respondió ella. Así que le presentaron un criado y se fue. 24, entonces hizo aparejar la burra y le ordenó al criado, anda, vamos, vamos, no te detengas hasta que te lo diga. 25, la mujer se puso en marcha y llegó al monte Carmelo, donde estaba Eliseo, el hombre de Dios. Este le vio a lo lejos y le dijo a su criado Giesi, mira, ahí viene la tsunamita. Miren, ahí tengo un mapa de Sunem al monte Carmelo. ¿Saben cuántos kilómetros hay? 40 kilómetros. O sea, esta mujer muestra una característica muy interesante. Habla con su esposo y pareciera que el esposo era demasiado anciano, porque miren, cuando el hijo cae enfermo, débil, el esposo no puede ni cargarlo, tiene que mandar un criado. Segundo, cuando dice, vamos, tenemos que hacer algo, y el esposo dice, pero ¿para qué vas a ir? Ya está hecho. O sea, es interesante la característica de esta mujer, es como la mujer virtuosa del capítulo 31 de Proverbios. Es una mujer decidida, una mujer determinada. Mira, y esto es lo que yo veo, una madre determinada y decidida hace hasta lo imposible por buscar ayuda para su hijo. Acá vemos una madre, una mujer sabia que sabe lo que tiene que hacer y que conoce que hay alguien que le puede ofrecer ayuda. Y esa es una mujer sabia. ¿Tienes problemas con tus hijos? ¿Tienes problemas con alguien en casa, con una hija? Sé como esta mujer, determinada y decidida. Corre a la persona que te puede dar ayuda. Busca ayuda adecuada. Sé determinada, sé decidida. Versículo 26, miren lo que sucedió. 40 kilómetros, dice, corre a recibirla, pregúntele cómo está ella, dice Eliseo, y cómo están su esposo y el niño. El criado fue, y ella respondió, ¿qué dijo? Que todos estaban bien. ¿Cómo? Eso no estaba bien, porque había muerto su hijo. 27, pero luego fue a la montaña y se abrazó a los pies del hombre de Dios. Giesi se acercó con el propósito de apartarla, pero el hombre de Dios intervino. Déjala, está muy angustiada. Y el Señor me lo ha ocultado. Me ha ocultado lo que pasa. No me ha dicho nada. Ahí vemos en esta imagen a esta mujer desesperada, decidida, como toda mujer cuando pierde a su hijo. Una mujer sabia sabe en qué momento hablar y en qué momento mostrar cordura o llorar. ¿Por qué digo esto? Porque no lloró frente a Giesi, no se quebró frente a Giesi, porque faltaba un tramo para llegar donde el profeta, donde el hombre de Dios. Y él dijo, no, estamos bien, quiero ir donde el profeta. Una mujer sabia sabe con quién hablar, sabe en qué momento mostrar cordura y en qué momento llorar. Y lloró, y lloró, y el profeta dijo, déjalo llorar. Esto es algo muy interesante, ¿no? Porque a veces los hombres pensamos que las mujeres, cálmate, cálmate, no llores, no llores, macho, macho, macho. Eso no tiene nada que ver, deja llorar. Porque están conectadas con sus emociones. Si tú eres esposo, eres varón, deja llorar y abraza y consuela
a la mujer. Versículo 28, Señor mío, le reclamó la mujer, ¿acaso yo le pedí a usted un hijo? ¿No le rogué que no me engañara? Versículo 29, Eliseo le ordenó a Giezi, arréglate la ropa, toma mi bastón y ponte en camino. Si te encuentras con alguien, ni lo saludes. Y si alguien te saluda, no le respondas. Y cuando llegues, coloca el bastón sobre la cara del niño. Así que ahí ve, Giezi se fue 30, pero la madre del niño exclamó, le juro a usted que no lo dejaré solo, tan cierto como el Señor vive y usted viven. Y así que Eliseo se levantó y fue con ella. Miren, otra vez esta mujer sabia dice, está bien que mandes a tu criado, pero yo no te voy a dejar ir a ti. No es lo mismo tu criado que tú. Yo he venido a buscarte a ti. Yo he venido a buscar al profeta. Yo he venido a buscar al hombre de Dios. Así que me voy con el hombre de Dios. Decidida, determinada. 31, Giezi, que se había adelantado, llegó y colocó el bastón sobre la cara del niño, pero éste no respondió ni dio ninguna señal de vida. Y por tanto, Giezi volvió para encontrarse con Eliseo y le dijo, el niño no despierta. Y vemos a Giezi haciendo eso. 32, cuando Eliseo llegó a la casa, encontró al niño muerto, tendido sobre su cama. 33, entró al cuarto, cerró la puerta y oró al Señor. 34, luego subió a la cama y se tendió sobre el niño, boca a boca, ojos de ojos y manos a manos, hasta que el cuerpo del niño empezó a entrar en calor. En Marcos capítulo 8, versículo 23, versículo 25, encontramos algo muy parecido, que son las sanidades progresivas. Que dice Marcos, él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo, después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿puedes ver ahora? El hombre alzó la voz, los ojos y dijo, veo gente, parecen árboles que caminan. Entonces Jesús le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver con toda claridad. Lo que está haciendo Eliseo es casi lo mismo que hizo Jesús en una ocasión. Este tipo de sanidad progresiva, dice Jesús, escupió, le puso en los ojos, dijo, veo como árboles así, gente como árboles. Entonces Jesús volvió, vengan por acá, otra vez, por segunda vez, dijo, ahora sí estoy sano. Y lo que hace Eliseo es lo mismo, se echa una vez, otra vez, y va entrando poco a poco en calor. ¿Por qué? Porque realmente cuando uno pierde la vida se vuelve frío, helado. 35, muerto pues, ¿no? Eliseo se levantó y se puso a caminar de un lado al otro del cuarto y luego volvió a tenderse sobre el niño. Esto lo hizo, ¿saben cuánto? 7 veces, al cabo de los cuales el niño estornudó y abrió los ojos. ¿Qué les parece eso? Miren, el niño estornudó, pero ¿después de cuánto tiempo? 7 veces. Esto es algo muy parecido a lo que hizo Elías en Primera de Reyes 17:20 al 23, cuando sanó a este hijo, igual resucitó de la viuda de Sarepta, de esa región de Tiro y de Sidón. Es interesante cómo está sucediendo este momento. 7 veces y al final el niño regresó a la vida. Aquí vemos, hay un contraste significativo entre la súplica de Elías y Eliseo con la orden autoritaria de Jesús a levantar a los muertos. Mientras ellos suplicaban, en Juan 11, 43 al 44 vemos una historia de Lázaro. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió, con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. ¿Cuál es la diferencia de esta resurrección o de regreso a la vida de Eliseo y de Jesús, o de la de Elías y Jesús? Eliseo y Elías rogaban al Señor, Eliseo 7 veces, pero Jesús hace la diferencia, ordena. Elías y Eliseo habían pasado, no 24 horas había pasado, y el muerto o la persona fallecida regresó a la vida, fue resucitado. Pero en cambio, con Lázaro eran 4 días. Los rabinos decían que si una persona
moría, era una parte de la filosofía, la tradición que ellos tenían. Su espíritu por 3 días como que vagaba por la tierra y podía regresar y resucitar, pero nadie de 4 días. Y Jesús esperó 4 días por Lázaro para mostrar que Él es el Señor de la vida y de la muerte. Él es el Dios soberano. Y es el mismo Dios al cual Eliseo le ruega para que le dé la vida a este muchacho. Y es el mismo Dios que dio la vida a Lázaro después de 4 días que está muerto. Y es el mismo Dios que nos va a dar la vida a nosotros si morimos en Cristo. Al sonar la trompeta, vamos a estar con Jesucristo por toda la eternidad. Y es el mismo Dios que sostiene nuestra vida. Porque sabes, tú habías de repente contraído la enfermedad o el virus. Tú podías haber fallecido en estos días, en este año, pero no lo has hecho, porque Dios tiene la última palabra en tu salud. Y si Él tiene la última palabra es porque tiene un propósito mayor. Todavía no se ha terminado tu tarea, tu labor como cristiano aquí en la tierra. Y Dios te ha dicho, todavía no te vas conmigo porque tienes que hacer algo más. Tienes que cumplir su misión, tienes tus deberes que cumplir. Hay mucho por hacer. Dios te da una oportunidad. No la desperdicies. ¿Qué sucedió? Versículo 36, entonces Eliseo le dijo a Giesi, llama a la señora. Giesi así lo hizo y cuando la mujer llegó, Eliseo le dijo, puedes llevarte a tu hijo. Esas serían las palabras más dulces para una mujer. Puedes llevarte a tu hijo, su hijo está vivo. 37, ella entró, se arrojó a los pies de Eliseo y se postró rostro en tierra. Y entonces tomó a su hijo y salió. ¿Qué nos dice esto? ¿Saben qué? Una mujer sabia sabe que Dios puede hacer milagros en su familia y con sus hijos. Nunca se rinde. Hermana, escúchame bien, no te rindas, no dejes de orar, no dejes de suplicar, no te canses de orar. Dios ha visto tus lágrimas, Dios ha visto tu dolor, tu pesar de lo que estás pasando con tus hijos. Ellos, si hoy no están en la iglesia, a pesar de que tú les has enseñado, o a pesar de que un tiempo estaban con la iglesia sirviendo, créeme, están escribiendo su testimonio, porque Dios pronto va a hacer un milagro en esas vidas. Confía en el Señor. La única persona que puede ayudarte es Dios. Sé determinada, sé decidida, haz todo lo que puedes. Mire, 40 kilómetros fue a buscar al hombre de Dios y 40 kilómetros se regresó, 80 kilómetros. Esa mujer lo hizo porque sabía que la única esperanza era el hombre de Dios y Dios actuando a través del profeta. Vemos ese contraste, 2 mujeres, una necesitada, una que no necesitaba, pero al final es ayudada y así es nuestro Dios. Y vamos a terminar la segunda parte, el 38 al 41 dice, Eliseo purifica la comida del veneno. Eliseo regresa a Gilgal y se encontró con que en esos días había mucha hambre en el país. Por tanto se reunió con la comunidad de profetas y le ordenó a su criado, pon esa olla grande en el fogón y prepara un guisado para los profetas. Esta hambruna mencionada en el versículo 38 pudiera ser la hambruna de esos 7 años mencionados en 2 de Reyes capítulo 8 versículo 1 al 3, que lo vamos a estudiar más adelante. 39. En eso, uno de ellos salió al campo para recoger hierbas. Allí encontró una planta silvestre y arrancó varias frutas hasta llenar su manto. Al regresar los cortó en pedazos y las echó en el guisado sin saber qué eran. Y eran este tipo de calabazas. Mire, ¿qué calabaza era? Se llamaban las coloquintidas, esas calabazas silvestres que crecen cerca del Mar Muerto, y cuando las calabazas son abiertas, la pulpa se seca rápidamente y forma un polvo, el cual, aún en esa parte del mundo, todavía es utilizado como medicina laxante y tiene un sabor muy, muy amargo. Y si se come la cantidad suficiente, ¿sabes qué? Induce a cólicos y puede resultar fatal. Y obviamente esto lo echaron. ¿Qué pasó? Versículo 40. Sirvieron el guisado, pero cuando los hombres empezaron a comerlo, gritaron, ¡hombre de Dios, esto es veneno! Porque seguramente alguien comió y se fue al fondo a la derecha rápidamente.
Así que no pudieron comer. 41. Entonces Eliseo ordenó, tráigame harina. Y luego de echar la harina en la olla, dijo, sírvale a la gente para que coma. Y no hubo nada en la olla que les hiciera daño. ¿Que había algo especial en la harina? No, fue el poder de Dios. Fue como Dios guiaba a Eliseo para hacer milagros. Vemos Dios ayudando a una mujer necesitada que no caiga en la esclavitud, haciendo un milagro con el aceite. Vemos a una mujer adinerada que Dios bendice con un hijo y resucita a su hijo a pesar de que había fallecido. Y ahora vemos Dios ayudando a sus siervos, a esta comunidad de profetas, en medio de la hambruna, Dios ayudando y socorriendo. ¿Sabes? Dios en su bondad puede resucitar a un hijo de la muerte y purificar una comida para saciar el hambre. Así es nuestro Dios. 42 al 44, Eliseo multiplica los panes. 42 de Baal Salisá, llegó alguien que le llevaba al hombre de Dios pan de los primeros frutos, 20 panes de cebada y espigas de trigo seco. Y Eliseo le dijo a su criado, dale de comer a la gente. ¿De qué panes de cebada de los primeros frutos está hablando? Miren, Levíticos 23:20 dice, el sacerdote mecerá los 2 corderos junto con el pan de las primicias. Son una ofrenda mecida ante el Señor, una ofrenda consagrada al Señor y reservada para el sacerdote. ¿Qué eran esos? Eran los panes que se entregaban, los primeros panes de la cosecha, de las primicias que se entregaban a los sacerdotes. Pero como estaba en Israel y Jeroboam y todo esto que habían distorsionado el culto a Dios, lo entregaban a otros hombres. Pero este hombre dice, no, hay que entregarles a los siervos de Dios. Números 18:13 nos dice lo siguiente. Ellos traerán al Señor las primicias de todo lo que la tierra produce, y yo te las entregaré a ti. Toda persona que esté ritualmente pura podrá comer de ellas. Esas son las ofrendas, las primicias que acostumbraba el pueblo de Israel y de Judá dar a los servidores, a los siervos, a los sacerdotes, a los levitas, y en este caso le dan a los profetas, y ese pan que traen para dar a Eliseo. Es interesante hoy también que muchas personas dicen, yo quiero ofrendar las primicias. Y bienvenido, Dios es bueno. Pero recuerda, Dios bendice al que da con alegría. No hay nada de místico en sí con las primicias. Lo importante es dar con alegría y el Señor no es deudor de nadie. Versículo 43. ¿Cómo voy a alimentar a 100 personas con esto? Replicó el criado. Pero Eliseo insistió, dale de comer a la gente, pues así dice el Señor. Comerán y habrá de sobra. 44. Entonces el criado le sirvió el pan y conforme a la palabra del Señor, la gente comió y hubo de sobra. Algo muy parecido hizo Jesús. ¿Se acuerdan cuando alimentó a 4,000 o 5,000 o 12,000 o 15,000? Sabes que cuando Dios bendice, lo hace de forma abundante. Dios multiplica los panes aquí en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento. ¿Y sabes qué? Hemos visto milagros en estos días de pandemia. Dios ha multiplicado la comida en muchas de aquellas familias que nosotros conocemos que tenían necesidad. Muchos nos han llamado agradeciendo a cada persona que ha mandado una ofrenda para ayudar a las canastas y hemos juntado el dinero de muchas personas para seguir proveyendo en estos 5 meses o 6 meses. Y muchos de ellos han dicho, no ha faltado el pan de cada día en nuestra mesa. ¿Ha faltado el trabajo? Sí. ¿Ha faltado el dinero? Sí. Pero la comida, el pan, siempre hubo. Porque cuando Dios bendice, bendice de forma abundante. Nunca dejes de creer en Dios. Y así que Dios puede hacer algo como ayudar a una mujer pobre, una mujer adinerada y dar de muchas formas y proveer de muchas formas en las personas, pero ahora vamos en los mínimos detalles a sus siervos en la comida, en este guiso y con el pan. Ese es nuestro Dios. No es el Dios de los griegos, no es el Dios de los incas y créeme, no es el Dios de la religión. Porque muchos creen que ese Dios de la religión exige sacrificios y sacrificios y ofrendas y ofrendas y ofrendas y quiere velas y quiere que se arrodille. Ese no es el Dios al que nosotros adoramos. El Dios que adoramos es un Dios lleno de bondad, de compasión. Es un Dios que vino y se hizo humano
el Verbo, el creador de todo, se hizo humano y habitó entre nosotros y miramos su gloria. Los discípulos le dijeron, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dijo, yo tanto tiempo estoy con ustedes y no me han conocido. Ese mismo Dios es al que adoramos, el Dios que representa al proveedor, al que nos cuida, al que nos protege, el que siempre está con nosotros. Su nombre es Jesucristo. 4 conclusiones y terminamos. Dios bendice muchas veces conforme a la medida de nuestra fe. Segundo, Dios bendice la generosidad y hospitalidad ofrecida por el pueblo a sus siervos. Recuerda esto. Tercero, Dios bendice la determinación y decisión de una madre por ayudar a sus hijos. Y cuarto, Dios bendice en los asuntos simples del ser humano, como en devolver la vida a un ser humano que falleció. Ese es el Dios al que servimos, ese es el Dios que nos ha salvado, ese es el Dios que está cuidando nuestras vidas, ese es el Dios en el cual tú y yo debemos poner nuestra fe y nuestra creencia absoluta en que Él conoce nuestras necesidades, pero hay que ser persistentes, hay que perseverar, el factor humano, el factor divino. Y si hoy tú tienes problemas con tus hijos, vamos a orar. Y si hoy tu relación no está firme con el Señor, vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te damos gracias una vez más. Quiero orar primeramente, Señor, por aquellas personas que están atravesando una situación difícil. Y oro, Dios, para que ellas o ellos pongan su confianza absoluta como esa mujer, la tsunamita, o esa mujer viuda, o los profetas, o aquellos hombres que estaban pasando necesidades económicas y de hambre. Tú supliste su necesidad, tú respondiste a su necesidad y tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y yo te pido, Señor, que hoy supla su necesidad de cada una de las personas que están escuchando este mensaje y que te están pidiéndote a ti. Y oro también, Señor, por los hijos, aquellos hijos que no están caminando en la misma fe que sus padres. Oro para que su fe sea fuerte y para que ellos tengan una convicción personal y se acerquen a ti con todo su corazón. Sálvalos, Señor, y ten misericordia de ellos. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo miércoles que viene el capítulo 5 de Segunda de Reyes. Y si este mensaje ha sido bendición, compártelo por las redes sociales. Y si sientes en tu corazón ayudar o bendecir económicamente este ministerio, va a salir el cómo hacerlo. Hay una cuenta en BCP y en PayPal. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo estudio.